Hola santos y santas amigos y amigas, seguimos con Éxodo 29:19. Ahora estábamos hablando ayer que esta es la consagración de Aarón y sus hijos como sacerdotes, ¿verdad? Van a ser sacerdotes y Moisés los está consagrando. Esto también está descrito en Levítico, si no me parece, creo que es el capítulo 8 de Levítico. Y era una cosa que la congregación de Israel estaba afuera del tabernáculo. Entonces, como una ceremonia importante, muy importante, ¿verdad? Entonces ya hablamos ayer de los panes, que se ofrecen panes, una ofrenda, los panes sin levadura, 3 tipos de panes. Y también son 3 animales y son 3 diferentes tipos de ofrenda. El primero era un becerro de expiación, perdón, por expiación de pecados. El segundo, un carnero que era de holocausto, que ya hablamos ayer lo que significaba. Y ahora nos había quedado el otro carnero, el último animalito, que va a ser sacrificado para, ¿cómo era? Carnero de las consagraciones. Entonces vamos a leer, dice. Tomarás luego el otro carnero y Aarón y sus hijos pondrán sus manos sobre la cabeza del carnero. Y matarás el carnero y tomarás de su sangre y pondrás sobre la ternilla de la oreja derecha de Aarón y sobre la ternilla de las orejas de sus hijos y sobre el dedo pulgar de las manos derechas de ellos y sobre el dedo pulgar de los pies derechos de ellos y esparcirás la sangre sobre el altar alrededor. Y tomarás de la sangre que estará sobre el altar y del aceite de la unción y esparcirás sobre Aarón y sobre sus vestiduras y sobre sus hijos y sobre las vestimentas de estos, y él será santificado y sus vestiduras y sus hijos y las vestimentas de sus hijos con él. Luego tomarás del carnero el sebo y la cola y el sebo que cubre los intestinos y el redaño del hígado y los 2 riñones y el sebo que está sobre ellos y la espaldilla derecha porque es carnero de consagraciones. También una torta grande de pan y una torta de pan de aceite y una hojaldre del canastillo de los ázimos que está delante del Señor. Y lo has de poner todo en las manos de Aarón y en las manos de sus hijos y lo mecerás agitándolo delante del Señor. Después lo tomarás de sus manos y lo harás arder sobre el altar, sobre el holocausto por olor agradable delante del Señor, es ofrenda encendida al Señor. Y tomarás el pecho del carnero de las consagraciones, el cual es de Aarón, y lo mecerás por ofrenda mecida delante del Señor, y será porción tuya. Y apartarás el pecho de la ofrenda mecida y la espaldilla de la santificación, lo que fue mecido y lo que fue santificado del carnero de las consagraciones de Aarón y de sus hijos. Y será para Aarón y para sus hijos por fuero perpetuo de los hijos de Israel, porque es apartamiento, y será apartado de los hijos de Israel de sus sacrificios pacíficos. Apartamiento de ellos será para el Señor. Y las vestimentas santas que son de Aarón serán de sus hijos después de él, para ser ungidos con ellas y para ser con ellas consagrados. Ahora, vieron cómo ya Dios le explica a Moisés todo lo que, todo lo que está haciendo y todo eso también tiene significado, amigos. Este tercer sacrificio, el del carnero de las consagraciones, vieron que es diferente a los otros 2 sacrificios anteriores. Ahora, este último carnero, como era la consagración, vieron que al principio es todo, ¿no? Es unas cosas tan extrañas, pero miren lo que dice acá, dice que de la sangre de este carnero, el de las consagraciones, pondrá un poquito en la oreja derecha de los sacerdotes de Aarón y sus hijos, y en el pulgar y en el pulgar del pie, pulgar de la mano y pulgar del pie. Entonces, todo el significado, ¿qué quiere decir? Mira, ya con el primer sacrificio del becerro, era expiación de pecados, como una limpieza. Segundo, o sea, de pecados, ¿no? Eso en realidad era un símbolo de una pintura de qué, del sacrificio de Jesús, que el sacrificio de Jesús sí nos limpia nuestros pecados. Pero esto todavía es como una pintura de eso. Dios nos está explicando el significado de esto, ¿no? Que nuestros pecados es algo serio, entonces es necesario
la expiación de nuestros pecados, ¿no? Para poder servir a Dios. El segundo era el holocausto del primer carnero, es que una pintura de nuestra dedicación, nuestra entrega total de nuestra vida total a Dios, ¿verdad? No, no lastimarnos, ni herirnos, ni hacernos nada, sino nuestra vida, es una consagración, nuestra vida para Dios, ¿verdad? Bueno, en este caso de Aarón y sus hijos, ¿no? Y el tercero, las consagraciones. Miren cómo tenían, ponían un poquito en la oreja, en la ternilla de la oreja, en los pulgares, la mano y el pie. ¿Por qué, amigos? Porque quiere decir ya, ok, ya están siendo consagrados a Dios, su vida. Era que es, amigos, siempre obedecer, escuchar a Dios a través de su palabra, a través de la Biblia, y obedecer a Dios. Y todas las cosas que hacemos con nuestras manos, en este caso los sacerdotes hacían cosas en el tabernáculo y eso, las luces, los sacrificios, el altar de incienso también, que lo vamos a ver más adelante, todo para Dios. Y nuestro caminar, la sangre que está en el pulgar de su pie, nuestro caminar, todo para Dios, ¿entienden? Es una consagración total. Ese es el significado de eso. Ahora, después vieron cómo había en esta carnero, había una parte, la espaldilla y el pecho, que se separaba. Todos los cebos siempre se quemaban en el altar y otras partes del animalito, pero en la espaldilla y el pecho se separaba aparte porque eso era para Aarón y para sus hijos. Y vamos a ver que ahí eso lo separaban con una parte de los ácimos, son los panes sin levadura, una parte, o sea, la espaldilla, el pecho, y unos panes que se comían, que Aarón y sus hijos podían comer, ¿ok? Entonces, en este caso, ofrenda es diferente, ¿no? Es diferente. Ahora, y después, ¿qué dice acá? Apartar el pecho y la espaldilla del carnero de las consagraciones, ¿verdad? Ok, ahora las vestimentas también se consagraban y no solamente eso, ya después de que Aarón ya servía y bueno, va a pasar el tiempo y va a morir, eso quedaba para el siguiente sumo sacerdote que iba a ser uno de sus hijos, ¿no? Y así, o sea, todas estas vestimentas especiales quedaban para el siguiente, ¿no? Bueno. Y aquí dice 32, y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo de testimonio. No sé si me he saltado algo. Aquí está, los 7 días, ok. Por 7 días las vestirá el sacerdote de sus hijos, que en su lugar viniere al tabernáculo del testimonio a servir en el santuario. Entonces, que tenían que quedarse ahí 7 días. Después de esta consagración, tenían que quedarse ahí 7 días. Vamos a leer, ¿no? Dice, y tomarás el carnero de las consagraciones y cocerás su carne en el lugar del santuario. Y Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo a la puerta del tabernáculo del testimonio. Entonces, Aarón y sus hijos que tenían que, después de esta consagración, de esta ceremonia, se tenían que quedar ahí adentro del tabernáculo. Yo imagino como adentro de lo, no sé si el tabernáculo mismo, pero vieron como había una cerca, dentro de la cerca, ¿no? En el atrio, en el patio del tabernáculo se tenían que quedar 7 días y comían el carnero de las consagraciones, ¿no? Aarón y sus hijos comerán la carne del carnero y el pan que está en el canastillo, el pan que habían dedicado a la puerta del tabernáculo del testimonio, y comerán aquellas cosas con las cuales fueron espiados para llenar sus manos para ser santificados, mas el extranjero no comerá porque son santidad. Yo no sé, yo no estoy segura porque yo sé que en este tipo, bueno, esta es una ofrenda especial de consagración, no pasaba todos los días, pero sé que en unas ofrendas de paz, cuando habían partes de la carne que se comían, comían los sacerdotes y también comían aquella gente de Israel que ofrecía, ¿no? Entonces, yo no sé si aquí en este tipo de sacrificio también había gente
de la familia de Aarón o gente de ahí que también comía de esta carne, ¿no? Puede ser, no sé. Pero de que Aarón y sus hijos comían, sí, y quizás otros también, no estoy segura de eso, porque dice el extranjero no comerá, ¿no? Entonces, de repente, otros miembros de la familia de Aarón estaban, su esposa quizás, no sé, estaban permitidos a comer la carne, no sé, pero sé que los sacerdotes definitivamente sí lo comían ahí en el tabernáculo, ¿no? Y era algo santificado, entonces era importante, era uno, una ofrenda que ha sido santificada, todo, entonces era algo santo, ¿no? Y si sobrare algo de la carne, de las consagraciones y del pan, hasta la mañana quemarás al fuego lo que hubiere sobrado, no se comerá porque es santidad. Entonces lo que sobraba comían, pero ya bien, 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 y lo que sobraba había que quemarlo. O sea que no era, y tiene sentido. Eso decía, pero ¿por qué? Porque imaginen que sobre algo que ha sido dedicado a Dios, entonces no lo van a estar tirando a la basura, ¿no? O sea, no lo vas a estar dando a los animales, no. Entonces tenían lo que sobraba, había que quemarlo, porque es santidad. 35. Así pues harás a Aarón y a sus hijos conforme a todas las cosas que yo te he mandado, por 7 días los consagrarás. Entonces lo consagraban ese día y se quedaba ahí 7 días en el tabernáculo, ¿no? Y sacrificarás el novillo de la expiación en cada día para las expiaciones y expiarás el altar y lo ungirás para santificarlo. Entonces, todos los días de esos 7 días hacían las ofrendas, los sacrificios. Entonces, quiere decir que sí comían otras personas, o sea, al menos de esta ofrenda de la consagración o de las otras, no, el holocausto se quemaba todo para Dios, la expiación no, ¿viste? Porque ese tipo de sacrificio me parece que no, pero de la ofrenda, de la consagración, sí comían ellos y no quiero meter la pata, yo creo que sí comían otros, porque era bastante carne, ¿no? Expiarás el altar y lo ungirás para santificarlo. Bueno, definitivamente comían ellos, que esto lo dijo 20 veces, pero me he quedado con la duda, pero lo voy a investigar. Pero yo creo que sí comían otras personas ahí de estos sacrificios de la consagración. Por 7 días expiarás el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocar el altar será santificada. Claro, porque han hecho toda esta ceremonia donde han santificado el altar también, ¿verdad? Era santísimo. Y esto es lo que ofrecerá sobre el altar: 2 corderos de un año cada día, continuamente. Entonces, esto es una ordenanza que ya que está ahí el tabernáculo y está todo, eh, bueno, aquí han puesto este capítulo acá, aunque en realidad todavía falta, o sea, falta poner como digo, el altar de incienso, pero la ordenanza era una vez que ya esté el tabernáculo y ya están consagrados los sacerdotes, ya todos los días tenían que ofrecer 2 corderos de un año cada día continuamente, ¿no? Como dice 38, 39. Ofrecerás un cordero a la mañana y el otro cordero ofrecerás a la caída de la tarde. Además, 1/10 parte de una efa de flor de harina amasada con la 1/4 parte de un hin de aceite molido, y la libación será la 1/4 parte de un hin de vino con cada cordero. Entonces está especificando Dios los ofrendas que tenían que hacer los sacerdotes todos los días: un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, una cantidad de harina con aceite y una libación de vino, ¿ok? Todos los días. Y ofrecerás el otro cordero a la caída de la tarde, haciendo conforme al presente de la mañana y conforme a su libación. En olor de suavidad será ofrenda encendida al Señor. Entonces, claro, una ofrenda en la mañana, un cordero en la mañana, un cordero en la tarde, con sus panes y o su harina, su aceite y una libación de vino. 42. Esto será holocausto continuo por vuestras edades a la puerta del tabernáculo del testimonio delante del Señor, en el cual me concertaré con vosotros para hablaros allí. O sea, el propósito del tabernáculo era que Dios esté con Israel, que Dios esté entre ellos, que Dios esté entre ellos, ¿verdad? 43. Y allí testificaré de mí a los hijos de Israel, y el lugar será santificado con mi gloria. Y santificaré el tabernáculo del testimonio y el altar santificaré asimismo a Aarón y a sus hijos para que sean mis sacerdotes.
El propósito de todo esto, que Dios esté ahí entre ellos, ¿no? Y santificar el lugar, amigos, santificar todo el tabernáculo. Y habitaré, 45, habitaré entre los hijos de Israel y seré su Dios. Ahí está todo. 46, y conocerán que yo soy el Señor su Dios, que los saqué de la tierra de Egipto para habitar en medio de ellos. Yo soy el Señor su Dios. Cada vez que Dios dice, es bueno, especialmente ahora en el Antiguo Testamento, yo soy el Señor su Dios, es como su firma. Es como no, como algún presidente, algún líder escribe una carta o unas leyes y al final firman, fulano de tal firma, aquí también. Dios dice las cosas que dice y al final dice, yo soy el Señor. Es su nombre, su firma. ¿Ok? Bueno, ya terminamos este capítulo de la consagración de Aarón y sus hijos, ¿no? Y es una pintura, amigos. Una pintura. Así como vieron todo el orden, todo un orden significativo de los panes, de los sacrificios, expiación, holocausto, consagración. Ahora, en nuestro caso, ¿qué es? Primero, aceptamos la salvación de Jesús. Nos arrepentimos de nuestros pecados, aceptamos la salvación de Jesús. En ese momento, Él nos da el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos guía a las cosas de Dios. Entonces, ahí cuando nosotros recién aceptamos la salvación de Jesús, eso es un nuevo comienzo. Eso no es el final, es un nuevo comienzo, un nuevo nacimiento. Porque tenemos el Espíritu Santo que antes no lo teníamos. Nadie nace con el Espíritu Santo. Lo único que tenía el Espíritu Santo desde bebé es Juan el Bautista, desde antes de nacer, ¿no? Como dice en Lucas, antes de nacer ya Juan Bautista tenía el Espíritu Santo. Pero ningún ser humano nace con el Espíritu Santo. Cuando nosotros hacemos nuestra decisión consciente y sincera y nos arrepentimos de nuestros pecados y reconocemos a Dios, a Jesús como Dios, nuestro Salvador, y creemos en su muerte y su resurrección, entonces ahí recién Dios nos da el Espíritu Santo. Y eso es un comienzo. El trabajo que hace Dios, ¿de qué? De santificarnos. Es un proceso. Y la cosa es, amigos, que Dios no obliga a nadie en nada. Es una cosa voluntaria que Dios camina con nosotros. Es como que si nos agarrara de la manito a hacer, a aprender de Él, a hacer las cosas que debemos hacer, que hacemos diariamente, nuestros estudios, nuestros trabajos, nuestras familias, nuestros hijos, a andar de la mano de Dios. Ahora, ¿Dios obliga? No, nosotros voluntariamente tenemos que seguirle a Dios. ¿Cómo conocemos a Dios? A través de su palabra, la Biblia. ¿Entienden? Entonces, es un proceso la santificación. Aquí en Moisés, Dios ha dado a Moisés la santificación a los sacerdotes, todo este proceso. Y el proceso que tenemos nosotros cuando aceptamos la salvación de Jesús es un proceso que toma tiempo también. Toma tiempo. Y es voluntario, amigos. Dios no obliga a nadie a nada. Entonces, a veces toma años, toma tiempo, poco a poco, conocer de Dios, obedecerle y entregar toda nuestra vida a Dios, porque Dios interviene en todos los aspectos de nuestra vida, en todos, si nosotros le dejamos, que es lo mejor. Entienden que Él nos ayude en ciertas cosas que tenemos dificultad o en ciertas cosas que más o menos, en todos los aspectos, Dios nos ayuda para bien, para bien, para bien. Ok, bueno, nos quedamos ahí y ya seguimos mañana. Chao.